Un niño veía cómo el diablo a las personas en la iglesia. Hola Pepe, buenos días. Espero que puedas publicar mi historia. Quiero aclarar que esta historia no es mía, pero creo que es digna de leer o escuchar. Este relato viene de varias generaciones, calculando que sucedió alrededor de los años 1920 o 1930. Era una época en la que las personas se desplazaban con sus mulas o burros, llevando sus pertenencias o baúles llenos de oro por los caminos reales. Mi padre, siendo niño, escuchó la historia de un señor que se llamaba Melitón. Este señor anteriormente había vivido en un ranchito de apenas 5 casas aproximadamente. Para esa época, mi padre tenía unos 13 años y actualmente ya tiene 75. Él trabajaba con don Melitón, ya que en aquellos años antes de los 50, los niños eran dejados con ciertas personas de confianza para trabajar. Era un tipo de acuerdo en el que todo lo que se sacara de la cosecha se dividía en partes iguales. Un día don Melitón le contó a mi padre que hace muchos años, cuando él tenía aproximadamente 15 años, en ese entonces ellos tenían abundancia y varios animales, burros, vacas, cabras y puercos. Lo único diferente es que no podían darse el lujo de bajar al pueblo más grande, así nada más, ya que aunque tenían una de sus casas más cerca del pueblo, debían llevar a los animales al cerro a pastar todos los días. Entonces, don Melitón le sugirió a sus padres que le construyeran una pequeña casa de varas en el cerro, para que no tuviera que bajar más a los animales y así poder cuidarlos día y noche, para que no se los devoraran los coyotes. Sin embargo, el padre de don Melitón le dijo que no podía hacer eso, ya que si dejaban a los niños solos en el cerro, se les podía aparecer el diablo, y éste podría adueñarse de ellos y terminar con su vida. Don Melitón, siendo joven y ya sin miedo, le dijo a sus padres que él se aventaría a vivir en el cerro y así cuidaría a sus animales sin problemas. Pero bien o mal, sus padres no quisieron y en ese momento ellos le contaron la siguiente historia. Hacía muchos años había una pareja que vivía en el cerro y tuvieron un niño. Era su único hijo y le pusieron de nombre José. Pasaron los años y para cuando sucedió lo siguiente, José ya era un jovencito de aproximadamente 8 o 9 años. Eran una familia pobre y José andaba vestido con pedazos de trapo, pues se dedicaba a criar ganado. Dicen que el niño tenía mucha suerte para criar y tenía suficiente abundancia. Los padres no llevaban a su niño al pueblo, ya que en ese entonces tenían la costumbre de dejar a los niños en el cerro cuidando a los animales. Lógicamente, ahí estaba su casa de adobe o choza, que en aquellos años se usaba mucho. El niño, por ser niño, sentía la curiosidad por saber cómo era el pueblo, ya que siempre escuchaba el sonido de las campanas de la iglesia, pero solo eso llegaba a escuchar. Incluso les decía a sus padres que quería conocer el pueblo, pero ellos no le ponían atención y le decían que algún día. Pasaban los días y Joselito les comenzó a decir a sus padres que veía cosas en el cerro. Afirmaba que veía apariciones. Los padres, preocupados, tomaron cartas en el asunto. Un día, su madre le dijo a Juan, su esposo: «Oye, lleva al niño al pueblo, a ver si el padre puede bautizarlo en la iglesia». Juan aceptó y le dijo a su hijo: «Mijito, báñate y cámbiate con esta ropa que te traje». El niño lo hizo, se puso su pantalón de manta, camisa de manta, un sombrerito de palma y unos guarachitos de correa de cabra. Se dispusieron a marchar hacia el pueblo, ya que era la fiesta patronal, pero Juan se dirigió primero a la iglesia porque había misa. Una vez dentro de la iglesia durante la misa, como es costumbre, todas las personas estaban en silencio. Joselito escuchaba junto a su padre al sacerdote que daba la misa, pero de repente empezó a reírse, lo cual no le agradó a los presentes. Llamaron la atención al señor Juan para que callara a su niño, ya que era una falta de respeto. Aunque intentó hacerlo, no pudo, y al final tuvo que salir con el niño, preguntándole por qué se estaba riendo tan fuerte, ya que él no era así, y reírse en la iglesia era considerado una falta de respeto. Joselito, sonriente, le dijo a su padre que no se reía del sacerdote ni nada, sino que observaba unas cabras negras que andaban por toda la iglesia y que le a las personas, pero que ellas no se daban cuenta y eso le causaba mucha risa. Juan, asustado, le preguntó si era verdad y le pidió que le dijera cuántas cabras había. El niño le contó que eran 5, pero que había una grande con cuernos grandes, un macho. Juan decidió esperar al padre y contarle lo que su niño veía. El padre, al escucharlo, le dijo a los hombres del pueblo que iban a intentar atrapar a esas cabras, pero que necesitaban conseguir una soga de pita especial para lazar,
ya que eran muy rígidas. Consiguieron la soga y todos se prepararon en la entrada, algunos creyentes y otros no tanto. En esos años, los sacerdotes de la iglesia tenían poder sobre las personas, y lo que decía el sacerdote debían cumplirlo, así que no les quedó de otra más que estar atentos a lo que se ofreciera. Empezaron a salir las personas de la iglesia y junto con ellas las cabras. Joselito, el sacerdote de la iglesia, y las demás personas estaban atentos al asunto, solo esperaban a que el niño hiciera lo suyo para atrapar a una cabra. En eso estaban, cuando el niño lanzó la soga al aire y logró atrapar al chivo macho, el más grande. Sin embargo, nadie veía nada, solo el niño y la soga se movía como si algo estuviera jalando de ella. En ese momento alguien gritó: «¡Ayúdenlo, ayúdenlo, ayuden al niño!». Varios hombres ayudaron al niño a sostener la soga, ya que lo estaba arrastrando, y así pudieron detener esa cosa un poco. El padre de la iglesia, ya listo, tomó su agua bendita y bendijo a ese ser. En el momento en el que le cayó el agua, se escuchó un grito de chivo, y de repente apareció ante la vista de todos retorciéndose de dolor. El padre continuó bendiciendo y echando agua bendita al animal, hasta que les dijo a las personas: «Ya, ya suéltenlo, déjenlo ir». Lo soltaron y el chivo salió corriendo y gritando hacia el monte. Luego escucharon más cabras gritar a la distancia. Después de eso, el niño regresó a su casa, allá en el monte con su padre, pero aún no estaba bautizado. Pasaron las semanas y un día, a plena luz del día, lo encontraron desvivido, lleno de latazos, moretones y rasguños. Nadie supo quién le había hecho eso al niño, pero muchos decían que el diablo se lo había llevado, porque aquella vez que atrapó al chivo, todo cambió para él. Desde ese día ya no era tan risueño como antes, y los padres nunca hicieron nada para protegerlo, después de tremendo suceso.